informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Guztioi. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster, del día de hoy titulado ¿Cómo controlar los costes y recursos de tus proyectos industriales? Bueno, yo soy Juanjo Gómez, responsable del colectivo de partners, y este es un webinar que hacemos de la mano de uno de nuestros partners, que es Cloud Coachers. Lo voy a compartir con vosotros el programa de la jornada de hoy. Yo os haré una pequeña introducción para ubicar lo que es AFM Cluster y el trabajo que hacemos desde la asociación. Y a partir de ahí ya daremos paso a Fernando Andrés y Elsa Martín de Cloud Coachers, que serán los que nos compartirán la información de la jornada de hoy, hablando sobre eso, es cómo controlar esos costes y recursos en los proyectos de las empresas industriales. Luego cerraremos la sesión con un coloquio y un turno para responder las preguntas que queráis compartir con nosotros, que podéis enviarnos en cualquier momento de la sesión a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Nosotros las recogemos y al final las damos respuestas en ese bloque. Bueno, como os decía, os damos la bienvenida a todos y yo quiero compartir con vosotros lo que es el ecosistema de AFM. Nosotros somos el clúster que agrupa en España a las empresas relacionadas con las tecnologías de fabricación avanzada y digital. Y estructuramos la pertenencia a AFM a través de 7 asociaciones que a su vez agrupan a diferentes colectivos relacionados con esta cadena de valor. La piedra angular y la asociación original de todo este entramado es AFM Machine Tools, donde incorporamos a los fabricantes de máquina herramienta y de las partes para esas máquinas, componentes, accesorios y herramientas de corte. Es un poco la asociación que ha dado origen a todo este clúster que creamos hace más de 75 años y donde agrupamos a esas empresas muy tecnológicas, muy innovadoras y muy internacionalizadas. El resto de asociaciones o de colectivos son Adimat, que veis ahí en rojo, con empresas del ámbito de las tecnologías de fabricación aditiva y la impresión 3D, STEC, con tecnologías habilitadoras del ámbito de la automatización, la robótica, software, etcétera, y Aptec con startups para el manufacturing, que también trabajan en temas de 4.0, en digitalización, etcétera, y que aportan ese valor. Del otro lado del círculo que veis ahí tenemos a AIME, que es la última asociación en incorporarse, que lo ha hecho este año 2023, una asociación que ya tiene un recorrido, que tiene más de 10 años y donde están integradas los importadores y distribuidores de máquina herramienta en España. En AFMEC tenemos talleres de mecanizado, que son subcontratistas, que hacen piezas bajo plano para terceros. Y por último, en SQUIN son fabricantes de herramientas de mano de perfil industrial y premium, ¿vale? Para las diferentes industrias. Este conglomerado de asociaciones lo completamos con IMH Campus, que es nuestro centro formativo donde pues, bueno, conseguimos formar talento para nuestras empresas. En total tenemos más de 700 empresas asociadas y esto lo completamos con un colectivo de partners, donde hay más de 100 partners que aportan valor en su actividad concreta. Aparte de pues, bueno, proveeduría de productos y servicios industriales, centros tecnológicos y formativos, empresas del ámbito de la consultoría, propuestas de marketing, logística, etcétera. ¿Vale? Este es un poco el ecosistema de las empresas de AFM Cluster para que nos tengáis ubicados. Y en segundo lugar, lo que hacemos dentro del equipo de AFM, donde somos 25 personas, es trabajar en diferentes áreas que aportan valor y dan servicio a todos estos colectivos. Esas áreas son, por un lado, la parte de internacionalización y mercados, donde ponemos en marcha actividades comerciales para que las empresas tengan presencia en diferentes mercados y contactos con posibles clientes. La parte de marketing, comunicación y digitalización de servicios para proyectar y difundir el mensaje de lo que hacen nuestras empresas y lo que somos como sector. La parte de personas, porque es una pata fundamental de nuestro ámbito, el talento, las personas que forman parte de las empresas y el conocimiento que hay en ellas. Y por último, una parte también fundamental que es la parte tecnológica, la parte de I+D, donde ponemos en marcha proyectos en cooperación, muchas cosas, para que los avances y las diferentes oportunidades en el ámbito tecnológico lleguen al conjunto de empresas de AFM. Vale, pues bueno, un poco por mi parte es lo que yo quería ubicar. Tenéis mi mail, que también os compartiré después de la sesión. Y ahora toca ya dar paso a Fernando Andrés,
CEO de Cloud Coachers, con el que vamos a arrancar la jornada de hoy. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Segurón, a todo el mundo. Y nada, muchas gracias, Juanjo, es que recasco. Y bueno, pues efectivamente vamos a tratar de ver hoy cómo podemos ayudar a empresas como vosotros, empresas fabricantes, empresas de ingeniería, empresas industriales, a poder controlar los costes, la rentabilidad de los diferentes proyectos utilizando la tecnología, ¿no? Que quizás es lo que falta en este título, cómo controlar los costes y recursos de tus proyectos industriales mediante el uso de la tecnología. Para eso lo vamos a hacer, por un lado, estaré yo, que soy, como ha dicho Juanjo, el CEO fundador de Cloud Coachers, y estará también mi compañera Ollane San Martín, que es la responsable del área de ERP dentro de Cloud Coachers. Y que será la persona que después nos mostrará con una demo cómo podemos utilizar esta tecnología para este objetivo de controlar la rentabilidad de nuestros proyectos. Siempre por daros una nota de qué es Cloud Coachers. Somos una empresa de tecnología, somos un partner de Salesforce, posiblemente muchos de vosotros conozcáis Salesforce. Hoy hablaremos un poquito de esto porque la propuesta tecnológica que queremos presentar hoy está basada en la plataforma Salesforce, una compañía fundada hace unos 7 años que pues tenemos varias actividades. Por un lado, la formación en tecnología. Por otro lado, los servicios profesionales de implantación, configuración de la tecnología, y somos también un broker de talento, ¿no? Para encontrar recursos formados en estas tecnologías, ¿no? Para ser usados en las empresas. Esto es lo menos importante quizás. Hoy hablar de nosotros. Lo más importante es hablar de lo que decía al principio, ¿no? De cómo la tecnología nos puede ayudar a controlar los costes de la empresa. La tecnología en la que nosotros nos basamos es la plataforma Salesforce. Posiblemente muchos de vosotros ya hayáis oído hablar de Salesforce. Salesforce es una plataforma que ayuda a soportar, optimizar todos los procesos de una empresa. Aquí en este cuadro de resumen podemos ver un poco cuáles son los procesos que podemos tener en plataforma Salesforce, que prácticamente son todos los que tienen que ver con la relación con el cliente final. Por un lado, hay servicios de marketing, de captación de nuevos clientes, de promoción de nuestros servicios. Procesos comerciales, una vez encontrados esos potenciales clientes, cómo podemos optimizar el proceso de venta y el cierre de las operaciones. Una vez que hemos vendido, cómo podemos arrancar esos proyectos de diseño industrial, de fabricación, de implantación de un determinado producto o servicio. El proceso de producción y la gestión de almacén, la gestión de las materias primas que intervienen en ese proceso de producción. Muchas veces en esos procesos, muchas veces no, casi siempre tenemos proveedores que nos dan elementos que hacen falta para ofrecer nuestros servicios a nuestros clientes. Pues la gestión de esas compras y de esos proveedores. Una vez que tenemos el producto entregado, todo lo que tiene que ver con la facturación, la contabilización de esos servicios y generar pues toda la documentación necesaria para llevar la contabilidad de la empresa, incluso presentarla a Hacienda. Y por último, la atención al cliente. Una vez que hemos creado nuestros productos, los hemos vendido a nuestros clientes, pues dar soporte a ese producto o a ese cliente en todo lo que tenga que ver con la relación con nosotros, sea problemas derivados de los productos que hemos vendido, bien sea en los temas de facturación, en cualquier cosa. Entonces, como veis, la plataforma Salesforce es una plataforma que está orientada a dar un servicio de principio a fin en toda la relación que una empresa tiene con su cliente, desde que captamos un cliente por primera vez hasta que damos el servicio, soportamos los productos que hemos vendido y reportamos a Hacienda las facturas, ¿no? O el IVA de las facturas que hemos vendido. Todo eso arropado por las herramientas de analítica, cuadros de mando para controlar todo el proceso y la posibilidad también de colaborar con esas comunidades con las que nos relacionamos, creando portales
para llevar y facilitar la relación con clientes, proveedores y distribuidores. Entonces, como veis, es una plataforma que cubre prácticamente todas las necesidades en cuanto a procesos de negocio que tiene una empresa. La plataforma Salesforce, aparte de estas capacidades que he comentado, es una plataforma considerada por la industria una plataforma líder, ¿no? Posiblemente muchos de vosotros conozcáis a Gartner como analista en el sector tecnológico. Aquí veis uno de sus famosos cuadrantes mágicos donde cataloga a los diferentes proveedores de tecnología. En el caso de las plataformas para procesos de negocio, como veis, Salesforce es un líder destacado en este sector. Y eso está refrendado también por el mercado, ¿no? Porque si veis en el gráfico que hay justo a la derecha, en cuanto a cuota de mercado en este tipo de aplicaciones, dejando aparte algún proveedor de nicho, ¿no?, que pueda existir entre los grandes proveedores, como veis, la cuota de mercado que tiene Salesforce es prácticamente más que la suma del resto de sus competidores juntos, ¿no? Por tanto, es una plataforma que está más que contrastada en la industria. Bueno, una vez presentados nosotros, presentado Cloud Coaches, presentado Salesforce, vamos a ir directamente a la parte práctica, que es enseñaros un poco cómo con esta plataforma podemos controlar la rentabilidad de nuestros proyectos y de nuestros recursos, ¿no? Lo vamos a hacer, como digo, de forma práctica mediante una demo. Claro, todo lo que he explicado antes es pues demasiado amplio, ¿no? Que sepáis que la plataforma se puede hacer todo esto que estamos comentando, y con algunos de vosotros tenemos ya proyectos en el área de ventas, de CRM, de procesos comerciales, de procesos de marketing, pero hoy lo que queremos es focalizarnos un poco en esta parte de aquí, ¿no? Por eso ponemos esa lupa en esta parte, porque lo que queremos es ver cómo desde el propio proceso comercial ya podemos empezar a pensar en la gestión de recursos, en la rentabilidad de esos recursos, en la rentabilidad del proceso de producción que vamos a tener. Vamos a focalizarnos después en ese proceso de producción y en la gestión de todos los recursos, materiales, etcétera, que forman parte de ese proceso de diseño o de fabricación o de distribución de ese producto. Por tanto, como digo, vamos a poner un poco de foco en esta parte. Para eso vamos a ponernos en varios escenarios y vamos a ponernos en los pies de diferentes perfiles dentro de una empresa. Vamos a suponer que somos una empresa que se dedica a hacer elementos, componentes para el sector ferroviario, por poner un ejemplo. Ahora lo veremos en la demo, y dentro de esa empresa vamos a ponernos en primer lugar en el lugar de Miquel, que es una persona del departamento comercial. Vamos a ver cómo arranca la venta y cómo ya, como decía antes, del proceso de venta podemos empezar a pensar en la gestión de costes y la rentabilidad del proyecto. Después nos pondremos en lugar de Maite, que es una directora de proyecto, la persona responsable del cumplimiento de plazos y de presupuesto en un proyecto, ¿no?, de fabricación de una máquina, herramienta para producir determinados elementos, o por un accesorio, por ejemplo, para un ferrocarril. Nos pondremos también en lugar de John, que es el responsable de recursos, de forma que podamos ver cómo podemos gestionar los recursos que tenemos en nuestra empresa, dedicaciones, cargas de trabajo, posibles carencias de determinados perfiles, detectarlo con suficiente antelación. Y por último vamos a ver la visión de Edurne, que es la directora general, que tendrá una visión un poco agregada de cómo va el negocio, de qué proyectos van bien, qué proyectos van mal, y mediante un cuadro de mando pues podrá un poco controlar todo el proceso, todos los procesos que estamos siguiendo. Y esto será un poco lo que haremos. Entonces, para eso voy a ceder el control a mi compañera Oiane, que es la que nos va a enseñar cómo utilizar esta plataforma. Kaixo, egunon. Bueno, pues como decía Fernando, yo os voy a hacer la demo un poquito más práctica de toda esta plataforma para que veamos cuál es el look and feel de esta plataforma, y cómo, pues con un ejemplo muy básico y muy genérico, bueno, pues podemos ver cómo cubrimos todas los diferentes pasos a seguir en nuestros procesos desde el proceso comercial hasta que facturamos nuestro
nuestro proyecto o entregamos nuestro producto. Vamos a empezar, bueno, pues decía Fernando que empezamos un poquito en la última fase de nuestra gestión comercial y vemos aquí, ahora mismo estamos viendo la entidad o el objeto de oportunidad donde el comercial irá trabajando y va a ir viendo con el cliente cuáles son sus necesidades, qué productos necesita o qué productos quiere comprar y qué es la acción que nosotros vamos a tener que hacer en nuestra empresa para poder darle, pues, montar, diseñar la máquina que él necesita o los servicios o los productos que él quiere. Vale, llegado un momento, si nosotros tenemos que fabricar una máquina para este cliente, es muy importante que sepamos cuánto va a costar esa máquina, lo que a nosotros nos va a repercutir, los costes que va a tener esa máquina o ese producto para nosotros, para poder tener claro cuál va a ser el precio de venta, ¿vale? Para poder aplicar o tener un margen y asegurar el éxito de esta operación. Aquí vemos como nuestras oportunidades, bueno, pues tengo aquí diferentes cantidades de cuánto es la oportunidad y demás, pero más importante, aquí a la derecha estoy viendo que yo tengo varias estimaciones, ¿vale? ¿Qué es la estimación? Vamos a ir a ver en detalle qué es la estimación y ahora volvemos otra vez a la oportunidad. Vale, pues una estimación es un conjunto de diferentes productos, tareas y gastos que están relacionados con el producto o servicio que nosotros vamos a vender. ¿Qué es lo que me permite? Bueno, pues me va a permitir de una manera súper sencilla el poder añadir productos o añadir diferentes costes fijos o costes estimados o diferentes tareas que nosotros vamos a necesitar realizar para poder dar el servicio al cliente, y nos va a ir calculando cuáles son los costes de cada uno de estos apartados. De esta manera, lo que vamos a tener es, desde el minuto cero, una preplanificación de cuáles son las tareas que vamos a tener que realizar, una planificación de cuáles son los productos que vamos a necesitar y también una estimación de cuáles son los costes que se han tenido en cuenta al inicio del proyecto para cuando estábamos presentando la propuesta. Añadir aquí tareas diferentes, como veis, tengo la posibilidad de hacerlo en base a plantillas y esto es lo que pues con este producto siempre recomendamos y es, bueno, pues como normalmente muchas veces cuando producimos, pues producimos siempre la misma tipología de productos, pues lo normal es que tengamos muy localizadas cuáles son las tareas, ¿vale? En lugar de estar añadiendo las tareas manualmente todas y estimando cuántas horas creemos que son cada una de estas tareas, lo normal es tener unas plantillas preconfiguradas y en base a estas plantillas, pues simplemente seleccionando las plantillas y agregando una plantilla con otra, podremos llegar a tener una configuración de lo que puede ser nuestro proyecto final. Cuando añadimos productos, estos mismos productos podrán tener también relacionadas diferentes tareas con una estimación de tiempos y de costes de persona o de máquina o lo que sea, y simplemente añadiendo los diferentes módulos que nosotros queramos añadir a nuestro proyecto, pues el sistema nos irá, si me bajo aquí, pues nos irá añadiendo todos los módulos y las tareas derivadas de estos módulos con los tiempos y los costes. ¿De acuerdo? Voy a volver otra vez a lo que era nuestra oportunidad. Porque lo normal es que, bueno, pues que con un cliente haya una negociación y tú pues, puedas haber presentado o preparado una propuesta y que el cliente te diga, bueno, pues que te cambie un módulo o que te añada más funcionalidades. Bueno, pues lo normal es ir trabajando, tener diferentes estimaciones y, bueno, pues el sistema nos va a permitir siempre tener una comparativa de las diferentes estimaciones que tenemos y cuáles son tanto los márgenes como los totales de estas diferentes estimaciones. Una vez que en esta negociación nosotros avanzamos y llegamos a un acuerdo con el cliente, pues lo que vamos a hacer es la estimación ganadora, por decirlo de alguna manera, la vamos a sincronizar con la oportunidad
Y el sistema lo que va a hacer es, me va a generar, me va a sincronizar todos los valores en la oportunidad con los valores en la estimación, es decir, me va a actualizar el precio, me va a actualizar los servicios estimados, los costes y demás. Y vamos a tener ya todo lo que sería la oportunidad con la propuesta que se ha cerrado con el cliente en firme. En este momento, el sistema también, como teníamos unas tareas y estas tareas tenían unos tiempos asociados, me va a pregenerar una solicitud de recursos o una solicitud de tiempo para ciertos perfiles en mi empresa, ¿vale? Tal como yo estoy viendo por aquí, ¿vale? Me va a decir, bueno, pues voy a necesitar todas estas horas de todos estos diferentes perfiles y el total del proyecto van a ser todas estas horas, ¿vale? Con unos costes por cada uno de los perfiles que me va a ir dando todo eso, lo que son costes de hora hombre. Además tengo todos los costes materiales que también los hemos incluido, ¿de acuerdo? Cuando ya la oportunidad o el cliente firma el contrato, nosotros cerramos esta oportunidad y lo que va a pasar es que automáticamente se va a generar el proyecto. ¿Qué datos nos vamos a llevar al proyecto desde la oportunidad? Bueno, pues la estimación que se haya cerrado, la que pues con todas estas fases de proyecto, todos estos productos, todas las horas o diferentes tareas que se hayan definido y dibujado en esta estimación, se van a llevar automáticamente al proyecto. ¿De acuerdo? Y aquí, Ollane, en esta parte, ¿no? Hemos visto, decíamos antes que nos pondríamos en el lugar de Miquel, ¿no? Que era una persona del departamento comercial. Lo que vemos que aquí la herramienta lo que nos hace es que desde la propia elaboración de la oferta, desde el propio proceso comercial, ¿no? Con el cliente y configurando el servicio que vamos a ofrecer, ¿no? Añadiendo los materiales que vamos a necesitar, los recursos con su coste, vamos a poder modelizar en diferentes estimaciones varios escenarios, ¿vale? Que vamos a presentar al cliente, pero vamos a estar ya integrados con la fase de producción, puesto que los recursos que vamos a necesitar, si esta operación que sale, de alguna forma ya lo estamos comunicando al departamento de producción, porque hemos de alguna forma pre-reservado esos recursos y al mismo tiempo, como sabemos cuáles son los costes, podemos establecer un precio que garantice el margen, ¿no? Que queremos tener. Eso es un poco el resumen, ¿no? de esta parte de cómo esta plataforma nos puede ayudar en esta parte del proceso comercial. Exacto. ¿Vale? Todos estos, el margen que tenemos, me he vuelto otra vez a la estimación, ¿vale? Este margen que le habíamos aplicado, los costes que habíamos calculado en nuestra estimación, con todas los costes externos más los costes internos, todo esto lo que me va a hacer es, me va a dar un proyecto final y desde aquí, bueno, al convertir esta oportunidad a un contrato ya cerrado, nos va a pregenerar el proyecto para poder dar este servicio, para poder montar esta máquina para nuestro cliente. Perfecto, pues vamos a ver cómo Maite gestionaría este proyecto, ¿no? Vale, pues bueno, pues Maite se va a encontrar con un proyecto, este está ya un pelín empezado, ¿vale? Vamos a ver un poquito diferentes partes del proyecto y vamos a empezar viendo el Gantt. ¿Vale? Lo primero, teníamos ciertas tareas definidas, además con unos tiempos estimados para cada una de las tareas cuando estábamos haciendo nuestro presupuesto. Bueno, pues todas estas tareas con todo el tiempo que hemos estimado pasará también a nuestro Gantt. Y aquí en este Gantt nosotros lo que vamos a poder hacer es ir relacionando tareas de forma que no vamos a dejar que se empiece o que se dé inicio a una tarea hasta que la tarea anterior esté finalizada. Desde la propia tarea, desde el Gantt, si pinchamos, vamos a poder, bueno, pues tendríamos aquí una solicitud de recurso. Nosotros desde aquí, como jefe de proyecto, vamos a poder pedir a nuestro compañero, que es el jefe de recursos, bueno, pues que nos vaya aquí asignando ya a una persona concreta, o incluso le podemos sugerir, si ya hemos trabajado, hemos colaborado con una persona en concreto y sabemos que tiene el expertise y que sería la persona ideal para poder ejecutar esta tarea en este momento, pues pedir cuál es el recurso que queremos
y lanzar la solicitud. De esa forma nuestro compañero recibirá esta petición y bueno, pues ya en un momentito, cuando vayamos a ver cómo se gestionan recursos, veremos cómo él recibe la alerta y la necesidad y él podrá mirar si puede o no puede agregar o asignar ese recurso a este proyecto con las horas que se necesitan y en las fechas que se necesitan. ¿Vale? Entonces, en principio, una vez que nosotros cerramos nuestra oportunidad, pues nos traeremos todas las tareas con todos los tiempos. En Gantt pues lo trabajaremos en el tiempo, iremos relacionando tareas unas con otras, podemos cambiarlo, moverlo. Si vemos que de repente aquí vamos a tener un festivo, pues ya veis que simplemente pinchando y arrastrando somos capaces de mover el Gantt y movemos la fecha fin del proyecto. Si vemos que una tarea necesitamos que se ejecute en menos tiempo, pues podemos solicitar que nos incluyan más recursos para poder ejecutar la tarea en menos días y así acortar la vida del proyecto y entregar el proyecto antes, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas podemos desde el Gantt tocar, arrastrar y el sistema nos va a ir recalculando fecha fin, nos va a ir recalculando las asignaciones, cómo tenemos que repartir y cuántos recursos necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Quieres que te diga, Ollane, porque bueno, has explicado un poco, esto al final no deja de ser una gestión de proyecto clásica que está integrada con esta herramienta? ¿Quieres que te diga cuál es mi funcionalidad favorita aquí? El que esto esté integrado con la facturación y que dentro de este Gantt podamos incrustar hitos de facturación para enlazar ya con la parte, aprovechando que todos los servicios están en la misma plataforma, que desde aquí podamos, desde el propio Gantt, no solo trabajar en las tareas, en los tiempos de estos proyectos, sino además establecer esos hitos de facturación para enlazar ya con la siguiente fase, ¿no? Que es la facturación y la contabilización. Claro, exacto. Aquí nosotros tenemos todos los capítulos marcados con el triángulo rojo, serían diferentes hitos o fases de proyecto. En este diagrama solamente tenemos dibujados fases que tienen tareas relacionadas, pero sí que es verdad que podríamos también marcar en el calendario todos estos hitos de facturación, de forma que cuando se llegue a este hito y sea necesario enviar esta factura, pues el jefe de proyecto marcará la tarea, marcará el hito como alcanzado y cubierto, y el sistema estará preparado y cuando el equipo de financieros ejecute todo lo que es la generación de factura automática, pues como está el hito ya marcado, el sistema podrá generar automáticamente esa factura. Esto lo vamos a ver ahora en el proyecto, en la parte de hitos y de plan de proyecto, ¿vale? Hemos visto todo el Gantt, cómo está dibujado, vemos aquí los diferentes marcadores en el proyecto. ¿Para qué me sirven estos marcadores? Bueno, pues según nosotros vayamos avanzando en el proyecto, todos estos marcadores se van a ir actualizando. Nosotros vamos a tener las horas que tenemos planificadas y las horas que hasta ahora se han ido trabajando en el proyecto. Además, tendremos también cuánto ha sido, en cuánto hemos cerrado nuestro presupuesto, cuánto hemos facturado y cuánto es de momento los costes imputados contra este proyecto, ya sea por hora hombre, ya sea por alguna factura de algún proveedor que nos haya hecho parte del servicio, que hayamos tenido que comprar algún componente para nuestra fabricación. Bueno, pues toda esta factura se imputa también contra el proyecto y quedan reflejados esos costes contra el proyecto. Y aquí, en todos estos marcadores, iremos viendo siempre cuál es el margen actual y todos los demás números, al igual que la fase de lo que se ha completado y bueno, aquí una fecha final un poquito muy a futuro, pero bueno, pues la fecha podemos tener aquí marcada cuál es la fecha en la que hemos de terminar el proyecto, etcétera. Además, el sistema, una vez que nosotros tengamos información suficiente, todo lo que es la inteligencia artificial de esta plataforma nos va incluso a dibujar una gráfica de qué es lo que va a pasar o un predictivo de qué es lo que puede pasar en nuestro proyecto si seguimos las fases
y seguimos el ritmo que llevamos hasta ahora, ¿vale? Entonces vemos cómo, pues aquí tengo lo azul sería todo lo proyectado y en rojo me va a marcar, bueno, pues tú en principio vas a recorrer y vas a llegar a este punto, con lo cual bien, porque vamos a llegar a lo que se ha proyectado, pero si seguimos así en un futuro, pues vemos que a lo mejor el sistema se va a desviar de lo que es interesante para nosotros o para nuestro proyecto. Vamos a ver aquí el plan de proyecto, cómo vemos todos los hitos, ¿vale? Tanto los hitos que teníamos ya en el Gantt como diferentes hitos de facturación, ¿vale? Estos hitos de facturación, como os comentaba hace un momento, en el momento que se ha llegado a la fecha acordada, bueno, pues se marcan como cubiertas y el sistema nos va a permitir generar una facturación automática viendo todos los hitos que están pendientes en todos nuestros proyectos sin tener que ir uno a uno por todos los proyectos, simplemente en una acción el sistema ejecutará una factura para cada uno de nuestros clientes con todo lo facturable. De igual manera también me va a calcular todos los costes de proveedores si de repente nosotros subcontratamos a algún proveedor y algún proveedor nos está cediendo a lo mejor un recurso, nos está cediendo tiempo de su equipo y nosotros hemos acordado con él, bueno, pues que vamos a medir el tiempo y vamos a pagar en función de eso, bueno, pues me medirá también esos tiempos y me va a calcular cuál es el precio que deberé pagar al proveedor. Cuando con nuestro proveedor hayamos acordado un precio cerrado por un componente de una parte, pues no pasa nada. Cuando nos llegue la factura, se imputará esa factura contra el proyecto. Si bajamos aquí un poquito más, además, dentro del proyecto tenemos un par de conceptos que son muy interesantes, que son los riesgos y los incidentes, ¿vale? Muchas veces cuando nosotros cerramos un proyecto, pues acordamos una fecha de entrega tope y pues hay veces que incluso hay sanciones si nos retrasamos en estas entregas. Pues hay muchas veces que una incidencia o un riesgo puede hacer que nuestra entrega se retrase. Bueno, pues tener un control y tener bajo el propio proyecto todo esto registrado y sobre todo parametrizado, es decir, bueno, pues es un riesgo mayor, nos va a hacer retrasar, no nos va a hacer retrasar, para poder tomar acciones y a lo mejor pues poner un refuerzo de más gente para luego atajar este tiempo que nos hemos retrasado, pues por una entrega retrasada del material, porque se ha roto, está en revisión alguna de las máquinas que necesitamos utilizar, pues cualquiera de las cosas. Todo esto puede quedar registrado dentro del propio proyecto y así tendremos también la foto de por qué puede haber una pequeña desviación y sobre todo cómo actuar rápidamente para evitar que haya retrasos con los costes que pueda derivarse de aquí. Además, nosotros siempre vamos a poder ir teniendo diferentes versiones del proyecto, ¿vale? Nosotros empezaremos un proyecto, tendremos una versión, pero a lo largo, según vayamos trabajando en el proyecto, podremos ir haciendo diferentes fotos fijas de los proyectos para así poder tener la imagen de cómo nuestro proyecto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y utilizar luego estos datos para mejorar nuestros procesos y así optimizar todos nuestros procesos de producción. Se puede dar el caso que cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, el cliente nos pide un add-on, un componente extra o una ampliación, algo que quede fuera del primer acuerdo con el proyecto. ¿Cómo gestionamos eso desde el propio proyecto? ¿Vale? Lo normal es que cuando tú estás ejecutando un proyecto, que lo que es el client manager y el equipo sea el que está más en contacto con el cliente. Y es muy normal que sea a este equipo al que se le transfiera esa necesidad de ampliación, o de un add-on o de una necesidad extra de lo ya pactado en la oportunidad. Bueno, pues desde el propio proyecto nosotros podemos solicitar un change request, que lo tenemos aquí en aquí, financiero, recreate change request, dándole aquí qué es lo que vamos a generar. Bueno, pues esto lo que nos va a hacer es nos va a generar otra vez una nueva oportunidad y va a avisar al equipo de comerciales para que nos ayude a volver a negociar
a negociar esta ampliación con el cliente. Cuando nosotros negociemos esta nueva ampliación, pues el presupuesto nuevo se incorporará al presupuesto que tenemos en nuestro proyecto y, por tanto, pues vamos a tener más tiempo y más dinero para poder terminar este proyecto. ¿Dónde vemos esto? Bueno, pues lo vamos a ver aquí en la parte financiera del proyecto, ¿vale? Donde yo tengo todos mis números. Pero si yo bajo un poquito aquí, veo que al cerrar mi primera oportunidad, pues el sistema me ha creado un primer presupuesto y luego tengo 2 órdenes de cambio o 2 órdenes de ampliación y esta cantidad se ha ido ampliando y, por tanto, yo tengo un total de proyecto mayor. ¿Sí? Vale. A lo largo del proyecto, los diferentes recursos van a ir trabajando y van a ir imputando todas sus horas. Todas y cada una de las horas que se vayan imputando a las tareas se quedarán relacionadas con el proyecto, de forma que tendremos aquí el detalle de todas las horas que ha trabajado cada uno de nuestros recursos con los costes derivados de cada uno de ellos. Si se han ejecutado además unos gastos, pueden ser tanto de desplazamiento, porque se haya tenido que ir, pues por ejemplo, a hacer la entrega de la máquina, pues se haya tenido que ir a instalar la máquina, ajustarla, demás. Bueno, pues todos estos gastos los podrá añadir cada uno de los usuarios en los expense report y además tendremos unos ajustes financieros al proyecto que nos van a permitir hacer ajustes pues cuando, por ejemplo, pues una materia prima que nosotros estemos subiendo, pues ahora como ha pasado el año pasado con la guerra de Ucrania, que de repente todas las materias primas se han puesto por las nubes y todo ha subido muchísimo de precio. Si nosotros en nuestro coste inicial del proyecto no habíamos tenido en cuenta estos costes tan elevados, bueno, pues aquí siempre vamos a poder aplicar un ajuste y vamos a poder añadir un coste adicional a nuestro proyecto para ajustar pues esta inflación que hemos tenido en este último año, ¿vale? De esta forma, nuestro proyecto estará reflejando unos costes reales frente a lo que nosotros hemos presupuestado, ¿vale? Que tenemos viendo aquí, pues iremos añadiendo todas las diferentes categorías que vayamos poniendo, se irán añadiendo, las horas hombre, los costes se irán añadiendo aquí, todas las facturas de proveedor igualmente se irán añadiendo aquí y esto me va a ir dando constantemente mi margen real en el proyecto. Perfecto, Yane. ¿Y qué tiene la herramienta para John, nuestro responsable de recursos? ¿Qué tiene para planificar y para ver si los recursos están eficientemente empleados y vamos a tener carencias de recursos en el futuro? Vale. Os he comentado antes que desde el propio proyecto, el jefe de proyecto, primero al generar el proyecto ya se van a generar automáticamente todas estas solicitudes de recurso, ¿vale? Le vamos a decir al jefe de recursos, mira, se ha cerrado este proyecto, por tanto, en mes que viene voy a necesitar pues, X personas de la oficina técnica para el diseño, luego 4 montadores, 5, bueno, pues todo lo que todo lo que se haya tenido en cuenta en el proyecto. Y esta persona trabajará cada una de estas solicitudes e irá planificando cómo tiene que ir la plantilla e ir dando respuesta a todo ese trabajo que está entrando nuevo. Para tener así a primera vista una imagen de cómo están nuestros recursos, tenemos una especie de consola, en este caso la consola del gestor de recursos, donde pues vamos a poder aquí que tenemos pues 58 recursos que no tienen suficiente carga de trabajo, que están bajos en carga de trabajo. Tenemos también, bueno, pues de momento no tengo ningún proyecto sin asignaciones y tengo 6 solicitudes de recursos a las que dar respuesta, pues son pues el último proyecto que se ha cerrado, que todavía no he trabajado en él, y entonces, bueno, pues ya aquí me está diciendo que me han pedido 1.480 horas de diferentes perfiles, pero bueno, es
aquí tengo yo mi trabajo de gestión del recurso, de organigrama, de organizar todos mis recursos para poder ver y poder ejecutar mi trabajo, ¿vale? Desde aquí en una simple vista. Es verdad que quizás aquí no estamos viendo cuál es la carga de todos los recursos. Entonces, para poder planificar bien todos los recursos, tenemos la herramienta del Resource Planner o planificador de recursos. Aquí yo estoy viendo todos mis recursos y todas las asignaciones o todo el trabajo que tienen planificado de hoy en adelante. Está muy bien porque es muy gráfico y a simple vista pues estoy viendo que la mayoría del equipo pues tiene una carga más o menos razonable, está toda en color verde. Aquí, por supuesto, deciros que es súper configurable, ¿vale? Si nosotros tenemos gente que está trabajando media jornada o dos tercios de jornada, entonces, bueno, pues sus semanas son de 30 horas, pues podremos dejar así configurado ese recurso y seguirá saliendo en verde, y la gente que trabaje pues 40 horas, pues lo mismo, ¿vale? Entonces en verde tendremos todos estos recursos que tienen un trabajo asignado dentro de lo que sería lo normal, ¿vale? Siempre pues más o menos en los valores que la empresa haya decidido. Se puede dar el caso que cerramos un proyecto y que de repente la oficina técnica pues de repente tenga muchísimo más trabajo y bueno, pues el jefe de recursos aquí pues podrá ver que si todos los proyectos han pedido a Bob, pues vemos que Bob está un poco sobrecargado. Bueno, ¿qué podemos hacer desde aquí y de manera muy sencilla? Bueno, pues yo desde aquí puedo, ¿vale? Si Bob tiene mucho trabajo y no puede trabajar todas estas horas, pues si hemos contratado a una nueva persona para la oficina técnica, pues desde aquí yo puedo esta asignación que tenía Bob, pues a lo mejor pasársela al nuevo recurso, ¿vale? A la nueva persona en la oficina técnica, y así descargar un poquito de trabajo a esta persona pues que tenemos aquí en rojo. Por otro lado, también pasa lo contrario, ¿vale? Tengo en amarillo toda esta gente, pues a lo mejor Andrew pues acaba de entrar a trabajar con nosotros y bueno, pues de momento solamente se le ha hecho una asignación. Bueno, pues le tengo aquí para saber que le podemos añadir más carga de trabajo, pues porque está bastante liberado, ¿vale? Aquí nosotros siempre vamos a poder mover, cambiar la asignación de un recurso a otro, extender en el tiempo, marcar la fecha de finalización de la asignación, moverla, ¿vale? Entonces vamos a poder jugar para ayudar al gestor de recursos a que pueda ir repartiendo el trabajo entre los equipos y ayudar de esta manera al jefe de proyecto. ¿Vale? Teníamos otro personaje, creo que vas a hacer tú la intro, ¿no, Fer? Sí, Edurne, que era nuestra directora general, que tiene que tener una visión global de todo el portfolio de proyectos que tenemos en marcha y de las principales métricas. Vale, pues Edurne, igual que teníamos el workspace para el gestor de recursos, tenemos también otro igual para la gestión de proyectos, ¿vale? Y aquí en un vistazo muy rápido, pues ya vemos que, por ejemplo, tengo 14 proyectos que voy tarde, que se van a entregar tarde, pues porque por la razón que sea. Veo que tengo 3 proyectos donde la facturación o los gastos actuales, el consumo actual frente a lo presupuestado, pues está ya al 80%, más que al 80%, entonces ya me está saltando una alerta pues para decirme que ya aquí tengo un pequeño problema, ¿vale? Tengo 3 proyectos en los que he presupuestado una cantidad. No he terminado, no estoy al 80% del proyecto, pero he consumido ya el 80% del presupuesto. Aquí es un problema y tengo que ver qué hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo otro tercer marcador y tengo el segundo y el tercero, que me da la misma métrica, pero esta vez en cuanto a horas consumidas, ¿vale? Al final, bueno, pues van un poquito de la mano. Sí que es verdad que a veces pues, podemos haber cubierto el presupuesto porque pues hemos utilizado perfiles que tenían un coste superior al presupuestado en inicio,
o al revés, o en este caso hemos cogido a lo mejor recursos mucho más baratos porque pues tienen tareas más sencillas y bueno, aunque hayan consumido más horas, bueno, pues nuestro presupuesto sigue ahí, pero es verdad que tenemos que tener también un control de las horas que se están consumiendo dentro del proyecto. Aquí abajo además nos va a mostrar pues un planificador de trabajo donde tendré mis proyectos con todos los recursos y las horas que tienen planificadas para ejecutar. Y aquí abajo, pues lo mismo que veíamos en los proyectos, cada uno de los gráficos, bueno, pues desde aquí puedo ir consultando todos mis proyectos y el sistema me irá actualizando, me irá mostrando a ver si quiere, que no se quiere abrir, ¿vale? Pues podré elegir otro proyecto y el sistema me dibujará el esquema en tiempo real. Y aparte de estos informes, y ya con esto termino y así ya tenemos unos 10 minutos para alguna pregunta, si es que la ha habido, tendríamos todo lo que es la analítica, ¿vale? El sistema, la plataforma, tiene la aplicación de Analytics Studio, que es la herramienta de Business Intelligence sobre la plataforma Salesforce. Y bueno, pues aquí tendremos diferentes informes de la facturación. Si entro a los detalles, pues bueno, pues me mostrará la facturación por región, pues con todo lo que sería un estudio más analítico de los diferentes proyectos, ¿vale? Donde yo podré tener pues mi facturación por región o por producto o por cliente, ¿vale? Y el sistema me va a ir mostrando las diferentes gráficas de mis proyectos, ¿vale? Todos los datos que hayamos ido recogiendo de nuestros proyectos, de nuestras oportunidades, de todas nuestras estimaciones, luego podremos verlos aquí en estos diferentes paneles. De forma que todo lo que es la gerencia de la empresa pues tendrá una visión una visión muy completa del estado de nuestra empresa. Y hasta aquí mi presentación. Perfecto. Muy bien, Yane, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completo, muy interesante. Te voy a pedir, Yane, que dejes de compartir pantalla, eso es, y Fernando también que te conectes. Poned los dos la cámara, eso. Muy bien, bueno, pues ahora como os decíamos, a todos los que estáis escuchando el webinar de hoy, vamos a habilitar ahora un turno para hacer las preguntas que tengáis, a responder a vuestras dudas. Podéis enviárnoslas a través de la pestaña de preguntas y respuestas o de chat que veis por ahí abajo y las vamos contestando. Yo quiero empezar con una pregunta práctica respecto a la solución. Os quiero preguntar si es compatible con otros sistemas que ya existan instalados en una empresa industrial y si esta herramienta pues eso, es compatible y puede de esa forma dejar las inversiones que ya se hayan hecho hasta ese momento. Sí, bueno, como veíamos en la presentación, Salesforce puede dar capacidad para gestionar el proceso extremo a extremo. Esa es una situación que a veces se da. Hay compañías que todos sus procesos los tienen en plataforma Salesforce, pero lo más habitual es que haya otros sistemas, ¿no? Para cubrir esas otras necesidades. Por ejemplo, que haya un SAP para hacer la facturación, por ejemplo, ¿no? O para cualquier otra cosa. Esta plataforma se integra con cualquier otro sistema a través de diferentes formas, ¿no? De hecho, creo que es uno de los principales beneficios que tiene es la capacidad que tiene para integrarse con otros servicios. Para eso está provista de, los que seáis un poco más técnicos, pues entenderéis un poco las APIs y los servicios web. Toda la funcionalidad que hemos visto está expuesta en modo servicios web, de forma que se puede conectar desde cualquier otra plataforma. Por tanto, sería posible hacer la integración con cualquier otro sistema. Pero es que además en el caso de la plataforma Salesforce existe en el mercado una amplia gama de conectores ya hechos para conectarse prácticamente con cualquier sistema, sea ERP, sea base de datos, sea sistema de gestión de recursos humanos, sea de lo que sea. Entonces, lo habitual es tener que convivir con otros sistemas
para aprovechar la inversión hecha ya en esos sistemas, la plataforma Salesforce da todas las herramientas necesarias para esto. Muy bien. Vale, y otra pregunta en cuanto a la implementación, ¿no?, de la herramienta para, bueno, sacarle el máximo provecho y que al final sea algo útil. ¿Quién recomendaríais que debe ser dentro del organigrama de la empresa el responsable un poco de, bueno, de coger las riendas, de trabajar en que el uso de la herramienta se optimice por parte de la empresa? ¿Debe recaer más la parte de comercial, la parte técnica, gerencia? ¿Cuál sería vuestra recomendación? Esto es tecnología, al final el departamento de IT tiene que estar involucrado, pero afecta a los procesos de negocio. De hecho, Salesforce está a caballo entre lo tecnológico y el proceso de negocio. Muchas veces impacta a procesos críticos en la empresa, afecta a cómo hacemos el proceso de facturación o cómo hacemos la venta o cómo hacemos pues el propio control de todos los servicios. Entonces, es importantísimo que esté la parte de negocio involucrada, ¿no? Y que haya una sponsorización a alto nivel, porque al final, cuando se implanta Salesforce, normalmente cambia la forma en la que se gestiona una empresa. Cambian los procesos, cambia la cultura y es necesario esa sponsorización por parte de la alta dirección y una involucración de las áreas de negocio. La experiencia que tenemos nosotros es que cuando esto no es así, los proyectos fracasan. Si un proyecto de este tipo de tecnología se enfoca únicamente desde el punto de vista tecnológico, fracasan. Hace falta que el negocio defina y dibuje los procesos para después implementarlos. Muy bien, está claro. Y luego una última pregunta. Contaba al principio un poco qué tipo de empresas tenemos en AFM Cluster, son todas de perfil industrial, pero son variadas. ¿Hay algún tipo de empresa no sé, por tamaño, por facturación, esquema, que os parezca el idóneo o el más susceptible de hacer un uso provechoso, de que le encaje la propuesta, o es válido para cualquier perfil de empresa industrial? Normalmente Salesforce es válido para cualquier tipo de empresa. Aquí ya depende de qué procesos se quieran implementar. Desde empresas muy pequeñas que quieren optimizar su marketing, muchas veces cuando una empresa es pequeña y tiene a lo mejor necesidad de un refuerzo en el área comercial, pues de ese diagrama que hemos visto antes donde se vean todos los procesos de la empresa, normalmente suelen abordar proyectos para optimizar los procesos comerciales y los procesos de marketing, para con menos recursos ser capaces de llegar a más. Entonces, normalmente el perfil de empresa que utiliza esos servicios es de todo tipo, incluidas empresas pequeñas. Cuando hablamos ya de estos procesos industriales de fabricación, donde hay una gestión de recursos compleja, suele ser de un tamaño mayor, un tamaño ya mediano, donde ya, porque bueno, pues necesitamos herramientas de este tipo para poder gestionar la dedicación de los recursos, la rentabilidad que tienen, etc. Entonces, en ese tipo de proyectos suelen ser empresas que ya tienen un tamaño un poco mayor. Pero normalmente la plataforma la utilizan todas las empresas. De hecho, pues desde autónomos, ¿no?, compañías de una sola persona que lo utilizan, ¿no?, sobre todo, como decía, para esos procesos de venta y marketing, a los mayores clientes de Salesforce, como es Accenture a nivel mundial, que es el principal cliente con cientos de miles de usuarios, pues hay una amplia gama de empresas que lo pueden usar. Creo que es muy, muy versátil. Por último, en cuanto a la implementación de la herramienta, una empresa industrial de nuestro ámbito, bueno, decide ayudarse de esta solución. ¿Cómo es la implementación? ¿Cómo, a nivel de formación, a quién involucra, cómo se hace? La implementación es una parte importante. Una de las características de estas herramientas es que se pueden adaptar como un guante a cada empresa. Nosotros hemos hablado, si os habéis dado cuenta, no de aplicaciones con una funcionalidad cerrada, sino que hemos usado la palabra plataforma. ¿Qué significa esto? Pues que hay una plataforma que ofrece una serie de servicios del tipo de los que hemos visto, pero que cada empresa puede y debe usar de forma diferente para adaptarlo a cómo es su proceso comercial, su proceso de fabricación, etc.
Entonces, este proyecto, esa fase, esa implementación es crítica por eso, porque consiste en la personalización, hacer un traje a medida para cada empresa. Aspectos importantes en esa implementación es, como decía antes, la involucración tanto del área de IT como del área de negocio, porque al final los procesos que ellos dibujen son los que se van a trasladar en la herramienta, y ellos son los que tienen que tomar este tipo de decisiones. Y luego hay otra parte crítica también, que es la gestión del cambio. O sea, y añadir una herramienta de este tipo en una empresa implica cambiar la forma de trabajar, implica cambiar una herramienta por otra, y ahí es necesario hacer todo lo necesario para que ese cambio sea lo menos traumático posible, ¿no? Al final, esta herramienta, la experiencia es que ayuda mucho a todos los perfiles, pero esa adaptación debe hacerse lo más suave posible. Por eso la gestión del cambio es una parte importante. Claro, aquí hasta apostillar que es súper importante que todos los usuarios sean partícipes del cambio, porque si estamos todos los datos que tengamos en el sistema están alimentados por cada uno de los usuarios. Si la gente no está haciendo la carga de horas que ha trabajado, nunca vamos a saber los costes en un proyecto, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante que siempre la adopción sea máxima y que todo el mundo haga un uso correcto de la nueva tecnología. Muy bien, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, muy completo, y bueno, todas las empresas que nos habéis escuchado os invitamos a conocer más de cerca la solución y al equipo de coaches. Por nuestra parte, os enviaremos la información del webinar de hoy y daros las gracias a todos por asistir y también, por supuesto, a Fernando y a Ollane por compartir este conocimiento y acercarnos esta solución para el ámbito industrial. Muchas gracias a todos.